ilustrar la idea. ¿Os imagináis tener que tirar a la basura unos pantalones o cambiarlos completamente solo porque tenéis un descosido en el bolsillo? Vale, pues lógicamente no es ideal, ¿no? O sea, vosotros querríais modificar un bolsillo por otro, o sea, un forro por otro, coserle, hacerle un cosido, y los pantalones son perfectamente válidos, o sea, no tenéis por qué tirarlos a la basura. Pues, ¿cómo logramos esta abstracción, ¿no? ¿Cómo logramos que dónde guardamos las cosas no sea realmente lo importante, sino cómo las guardamos, ¿vale? Y de aquí, es un poco enrevesado, lo sé, pero de aquí la foto que había puesto de los pantalones. A ti lo que te interesa es saber que si te llevas la mano derecha aquí abajo, al costado, tienes un bolsillo para guardar algo. ¿Qué más te da si el bolsillo es de una forma o es de otra? O sea, tú quieres guardar, ¿vale? Nos vamos a quedar con eso. Nos quedamos con la funcionalidad de guardar. Ay, espera, tengo... Se atenúa. ¿Me oís mal? No, yo te oigo bien. Se te escucha bien, pero de vez en cuando es como que se te va el sonido. Es muy Cuando poquito, muy cuando hago así poquito. cosas y hablo al techo y no pongo aquí el micrófono, puede ser, puede ser. Bueno, si eso me decís, voy a tener aquí el micrófono delante. Vale, si entendemos este ejemplo, todos vemos que hay esa necesidad, ¿no? Es lo que decíamos antes. Si nosotros queremos cambiar DynamoDB por DocumentDB u otra cosa, ¿por qué tenemos que cambiar nuestra capa de dominio, nuestra capa de aplicación? No, o sea, no tendría sentido. Romper test, porque espero que, vamos, cualquier proyecto debería tener test, sobre todo para protegernos las espaldas y dormir mejor por las noches. No tendríamos por qué romper esos tests de nuestra lógica de negocio y nuestra lógica de orquestación solo porque hemos hecho un arreglo en el bolsillo, en algo externo, algo de la infraestructura. Esto nos lleva a el siguiente patrón de diseño, que es quizá de los más importantes. Es muy típico en Domain Driven Design, que es el patrón de diseño repositorio. Si alguna vez os preguntan ¿qué patrones de diseño conocéis? Bueno, pues ya habéis visto que hemos visto dos. Hemos visto ese de darle al botón A para que a veces diera puñetazos el guerrero y otras veces diera patadas, y cómo cambiar ese comportamiento en tiempo de ejecución. Ese era el patrón de diseño estrategia. Ahora, ¿cómo nos abstraemos de cómo se guardan objetos de dominio? Cuidado, esta es la clave. ¿Cómo se guardan objetos de dominio o cómo se recuperan objetos de dominio? Patrón de diseño repositorio. ¿Qué es? Es un patrón táctico para abstraer el mecanismo de persistencia concreto. Y esto es muy importante, que muchas veces se le olvida a mucha gente. Yo he visto por ahí nombres o implementaciones de gente o de algunos proyectos donde veo repositorio y veo simplemente veo la interfaz y bueno, esto no es un repositorio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me da la pista para saber si algo es un repositorio o no? El hecho de que utilice objetos de dominio, ¿vale? El repositorio se describe así, es algo para guardar objetos de dominio o recuperarlos como si estuvieran en memoria. Es decir, me da igual dónde se guarden, me da igual si ese objeto de dominio luego se serializa en JSON o se mete en tres tablas de una base de datos relacional o va a MongoDB o a DynamoDB, me da igual. O sea, mi interfaz es guardar ese objeto de dominio o hacer algo con este objeto de dominio o recuperar el objeto de dominio con ID el que sea. Eso es realmente lo que me interesa a mí como capa de aplicación. Saber guardar cosas y recuperar cosas. Por lo tanto, la abstracción, contrato, interfaz, etcétera, pertenece en la capa de aplicación. Pero la implementación concreta ya no está en la capa de aplicación, ya estaría en la capa de infraestructura. ¿Por qué? Por lo de antes, porque depende de una tecnología concreta. Un paradigma concreto, SQL, no SQL, la base de datos que sea. Esto va a tener bastantes matices. No sé si luego tengo alguna... Bueno, luego lo podemos discutir así si nos da tiempo. Tiene matices. ¿Por qué? Porque es una de las cosas en las que yo estaría dispuesto a sacrificar algo de purismo de arquitectura limpia para ganar pragmatismo.
y es cuando utilizamos bases de datos relacionales y Entity Framework. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues más que nada porque Entity Framework, los que habéis trabajado con ello, sabéis que Entity Framework en realidad es un patrón de repositorio ya. Entity Framework es algo que te permite guardar y recuperar cosas olvidándote si luego se guarda en un PostgreSQL, MySQL, SQL Server, lo que sea, o sea, SQLite. A Entity Framework te va a permitir abstraerte de ese mecanismo concreto de persistencia. Ojo, del mecanismo concreto, del proveedor concreto, no del paradigma relacional. Entity Framework se basa en que estás utilizando un paradigma relacional, que tienes tablas, relaciones entre tablas, etc. Por lo tanto, es como algo a medio camino, ¿no? Puedes decir, venga, voy a aceptar, como decía, ¿no? Voy a aceptar pulpo como animal acuático, no sé. Bueno, puedo aceptar Entity Framework como mi propia abstracción del patrón repositorio. Y voy a decir, venga, aunque tenga una dependencia en mi capa de aplicación a, eh, a Entity Framework, al DB Context de Entity Framework, que realmente es lo que es la abstracción, ¿no? Pero el DB Context tú lo puedes utilizar para esta tabla o para esta otra, lo que sea, pero al fin y al cabo tu dependencia es con el DB Context. Aunque tenga esa dependencia, voy a cerrar un poco los ojos así y voy a decir, venga, voy a aceptarlo. No voy a abstraerme de Entity Framework. Recomiendo abstraerse de Entity Framework, o sea, crear una abstracción encima de la abstracción o abrazar Entity Framework. Yo ahí tengo mis conflictos, mi disonancia cognitiva, ¿no? Por un lado sí, por otro lado no, así que bueno, digamos que todo depende de las necesidades de ese proyecto y de otras cosas, ¿no? O sea, ¿cambiar alguna vez el paradigma relacional por uno no SQL? No, imposible, porque aquí somos todos expertos en SQL. Entonces, ¿por qué no tener esa dependencia con Entity Framework? ¿Qué más te da? Si Entity Framework ya es una abstracción sobre el paradigma relacional. Ahora bien, ¿vas a cambiar el paradigma relacional SQL por un MongoDB o por lo que sea? Sí, es posible porque digo, bueno, pues entonces cuidado, porque entonces quizás no quieres tener esa dependencia Entity Framework, porque el día de mañana a lo mejor quieres quitar Entity Framework y poner el driver de MongoDB o guardar en una base de datos no SQL. Por lo tanto, quieres que tu capa de aplicación dependa de una interfaz que guarda objetos de dominio sin importarle si es en paradigma relacional o no relacional. Vale, no sé si más o menos pilláis un poco la observación aquí, que está bien ser purista, está bien ponerse la toga y levantar el libro y dice, según dice aquí y tal, esto tiene que ser de esta forma. Pero bueno, ya sabemos todos que las cosas se pueden adaptar a nuestras necesidades y si nosotros somos conscientes de las implicaciones, es decir, si las decisiones son decisiones informadas, no hay nada malo, no hay nada de malo en ello. Aquí tengo una pequeña pregunta, Diego, sí. perdona. Hay veces que es necesario meter un nivel intermedio de abstracción. Como tú has dicho, a veces estás de acuerdo, a veces no. En patrones como Unit of Work, que a veces se utiliza para dar un poco de atomicidad a las transacciones,